Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la espera. Como ha comentado nuestro compañero Ronald y Unai, hay un reto importante para los despachos y nosotros también tenemos un reto y es destacar todo lo que queremos decir en el tiempo que nos han dejado. Por lo tanto, vamos a ir muy al punto, ¿vale? Y espero que sea una mesa que realmente nos proporcione a todos esa visión que queremos dar sobre los despachos. Según la ponencia de Unai y Ronald, me he quedado con varias frases o varias palabras que ha comentado Unai. Ha repetido mucho electrónico, ha repetido inteligencia artificial, que es curioso por parte de la administración. Ha repetido cumplimiento con diseño, importancia continua de la información y digitalización. Supongo que a lo largo de todas estas ponencias en Accountes, pues hemos venido escuchando todos estos términos, pero muchos de nosotros no creemos que nos vayan a impactar. Pero debemos saber que los cambios y los próximos cambios en las normas de facturación nos van a impactar a todos, a los despachos como negocio, a las pymes y los autónomos. Por lo tanto, me gustaría trabajar o argumentar con los expertos que tenemos aquí. Muchas gracias, José Miguel, como Legalitas. Muchas gracias a Cristina por parte de Lefebvre. Muchas gracias a Álvaro por parte de ANFAC y muchas gracias a Pablo también como responsable de Autodespro y también como despacho TG Seriesa. Me gustaría empezar con Cristina. Hemos hablado de digitalización, hemos hablado, como ha comentado Ronald, del dato desde el principio, la información muy importante desde el principio, pero no podemos tener información si no tenemos ese conocimiento profundo de esas normas, de esa legislación. Y voy a unir también, ya que estamos en el debate de este cambio de paradigma, ¿cómo crees, Cristina, que va a cambiar o va a influir la inteligencia artificial en la comunicación entre clientes, asesores y administración pública? ¿Crees que va a tener algún impacto? Va a tener impacto. Hoy en día el despacho profesional está sometido a 3 presiones muy importantes. La presión normativa, cambia constantemente la legislación, la presión por parte de la propia administración que cada vez establece requerimientos más exigentes hacia al asesor, hacia la pyme y hacia el autónomo, y también una presión del propio cliente, porque al final cada vez se le requiere servicios por menos precio, que incluyan más actividades y el asesor tiene que trabajar y combinar todos estos elementos. La mejora de sus procesos internos y el estar constantemente actualizado y con un conocimiento profundo es lo que le va a permitir afrontar esta situación. Ahí en el ámbito del conocimiento, de la actualización, que es la parte en que me preguntas, yo destacaría la importancia que tiene trabajar ya hoy con soluciones de conocimiento que incluyan la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que va a hacer es aumentar y potenciar la capacidad que tiene el asesor. No la va a sustituir nunca, la va a amplificar, le va a permitir ampliarla y llevarla hacia territorios que hasta ahora el propio asesor desconocía. Ahí contaros que hay soluciones de inteligencia artificial ya sobre el conocimiento que lo que hacen es construirnos respuestas. Ya no nos enfrentamos a esas pantallas de búsquedas donde tardas tiempo en conectar las ideas. Ahora, si nos fijamos en la tarea que tiene el asesor, tiene constantemente llamadas de sus clientes donde requieren una respuesta rápida, al momento, una decisión que tomar. Ahí tiene estos sistemas de información que lo que permiten es responder ya, que incluso le plantean preguntas, que le dan una explicación coloquial para cuando necesita explicar conceptos complejos, o que le dan una explicación muy técnica para cuando necesita explicar a su cliente aspectos o partes del conocimiento que controla y que requiere una explicación muy a detalle. Entonces, ahí en ese momento permite anticiparse y permite estar constantemente en una comunicación directa y que entiende muy bien. Pero le permite también las soluciones con inteligencia artificial estar en el momento en que el despacho tiene que crear y planificar una estrategia y tomar decisiones anticipadas. Si yo tengo un problema con una cesión de trabajadores o con un accidente laboral, yo ya no quiero saber qué me dice la jurisprudencia sobre eso. Yo quiero saber
qué me dice para lo que yo pretendo en este caso, para la estrategia que quiere seguir mi cliente. Y ahí las soluciones me permiten tener no solo la jurisprudencia, sino que permiten también tener cuestionarios para ayudarme a trabajar con mi cliente y saber exactamente lo que le tengo que preguntar. Me permiten la fundamentación para la pretensión que yo quiero. Me permiten también tener toda la prueba documental que en situaciones, en casos anteriores, ha sido esencial para determinar y conseguir el objetivo que el cliente pretende. Y cómo me va a permitir, una parte del trabajo del despacho profesional es revisar documentación, es trabajar sobre documentos míos y documentos del cliente, y ya voy a poder conversar el conocimiento, las fuentes, con el documento propio del cliente o el mío. Ya voy a poder subir una escritura y que me lo resuma rápidamente, que me establezca una cronología. Voy a poder subirle un contrato que yo quiero revisar y que me revise si hay incoherencias o está todo ok, porque todos reaprovechamos contratos, utilizamos uno de una situación pasada y lo utilizamos hoy, y de esta manera puedo ver que todo conecta y todo está bien. Incluso puedo ya empezar a redactar, y avisar a mi cliente que ese contrato está revisado y que no tiene ninguna incoherencia. O puedo empezar a redactar y escribir un email a un trabajador indicándole que si continúa en esta línea puede ser objeto de una sanción. Hoy ya la tecnología, el conocimiento se mezclan y permiten amplificar todo el potencial y el conocimiento que tiene el propio asesor. Y aquí destacaros, y ya para terminar, que tenemos ese reto del tiempo, el trabajar siempre con soluciones de conocimiento y de inteligencia artificial que nos trasladen y que tengan certeza jurídica, que sus fuentes sean 100% confiables. No nos vale cualquier cosa, estamos en el ámbito legal, estamos en el ámbito jurídico, y tiene que ser conocimientos de expertos, conocimientos probados, documentación oficial, nuestra legislación, nuestra jurisprudencia, nuestros convenios. No nos vale cualquier conocimiento. Ese consejo, quitarnos el miedo, probemos el conocimiento con la inteligencia artificial, que nos va a dar buenas soluciones, pero siempre desde la certeza y desde la información 100% confiable. Muy bien, Cristina, me parece súper importante todo lo que has comentado. Has comentado ahorro de tiempo para nuestros despachos. Pensemos cómo nos puede ayudar esa inteligencia artificial en ese ahorro de tiempo y ese conocimiento, poniendo claro el despacho, ese asesoramiento privilegiado a los clientes finales. Ahora me gustaría también conversar con Álvaro como responsable de una empresa tecnológica, porque la administración habla de conocimiento, habla de información, habla de datos, habla de digitalización. ¿Cómo crees tú que todos estos cambios normativos, ves que ya han finalizado, hemos llegado al tenis de todo, o todavía estaba por llegar? ¿Cómo ves tú este nuevo paradigma? Bien, yo creo que está claro que en absoluto han finalizado. Yo creo que simplemente son meros pasos para un objetivo mayor, y en la primera parte de la ponencia bien se explicaba, vamos hacia un gobierno totalmente electrónico. Eso significa que todo el transaccional, todos los procesos están llamados a ser electrónicos, ya no solo enfocados desde el punto de vista de España, sino ya en toda la Unión Europea y en todo el mundo. Entonces, el objetivo es que ese transaccional electrónico tenga plena eficacia jurídica y una ciberseguridad resuelta. Entonces, para eso no hay otro camino que la Unión Europea siga avanzando en nuevas normativas, en identidad digital, y la siga planteando con un mayor calado. Y además las hace de forma obligatoria, como puede ser el ciberseguridad, la NIS2 o el tema de facturación electrónica. Un ejemplo muy gráfico y quizá un poco bruto para ver esto muy rápido es que en la Unión Europea prácticamente para seguir un huevo tienes que tener un carnet de manipulador. Entonces, si estamos hablando de transaccional electrónico, aunque lo hagamos cada día y pueda parecer que es algo sin mera importancia, es un tema muy delicado que puede incluso suponer riesgo sistémico para la empresa. Entonces, no sé si todo esto es muy obvio o no puede serlo, pero al final lo que yo veo es que dentro de un mismo mercado se están separando dos áreas funcionales diferentes. Por un lado, tenemos los despachos profesionales, asesorías y demás profesionales que están enfocados a servicios, temas productivos y de distribución,
Y por el otro lado tenemos empresas que están enfocadas a áreas de conocimiento, cuyos su único esfuerzo y único foco es garantizar que ofrece soluciones al mercado que son capaces de estar actualizadas con las normativas, que van muy rápido, son muy fluidas. Nosotros esto lo hemos vivido desde ANC desde un primer momento. Somos prestadores cualificados, acreditados como primera CA en el año 2000 en España, y hemos ido viendo como cada vez más son normativas que nos entran a aplicar, tanto las reducidas a nuestro sector como de ciberseguridad como de relacionadas. Entonces, aquí lo que vemos es que se va a producir un cambio grande, sin querer meter miedo, como decía Cristina, va a haber una purga, es decir, aquellas entidades que no sean capaces de adaptarse al cambio van a tender a morir porque no van a estar actualizadas, pero en cambio aquellos que vean todas estas nuevas normativas como una oportunidad van a crecer y verán cómo aumenta su rentabilidad. Entonces, esto me gustaría hilarlo con cómo va a cambiar ese escenario entre despachos y el resto de players del mercado. Dentro de todo esto, yo creo que creo que creemos todos los que estamos aquí, es que el despacho profesional está llamado a ser el líder de todo el cambio, porque es el nexo de unión entre lo que es el ámbito material y el cliente, junto con las empresas, socios tecnológicos y la administración pública. Al final están en su día a día. El resto de players, que yo siempre les voy a llamar socios tecnológicos, ya no somos proveedores, van a estar enfocados en un área que podemos llamar como informática jurídica. Están siempre centrados en seguir las normas, en hacer un seguimiento completo, en adaptar sus soluciones para poder ofrecer a estos despachos profesionales herramientas que permitan conseguir lo que de nuevo se hablaba en la primera parte de la ponencia, que todo el ciclo de la vida de la empresa, desde la petición del nombre, todo el transaccional hasta la disolución, sea electrónico. Entonces, ahí los retos grandes que tenemos también como socios tecnológicos es formar ecosistemas donde podamos daros toda esa gama de herramientas para vuestro día a día. Al principio de mi explicación decía seguridad y eficacia jurídica, y toda esta eficacia y esta seguridad jurídica comienza con una identificación digital, certificado electrónico. Entonces, aquí es donde el despacho profesional puede entrar a jugar desde el minuto cero y tener absolutamente todo el protagonismo, porque está conectado con el cliente y es quien va a dotar a esos clientes de una identidad digital, que ya no solo sirve para identificar a la empresa o a la persona física, sino para poder realizar todo el transaccional electrónico que se requiere. Aquí, si hay algún notario, igual se tira manos a la cabeza, pero yo veo que está llamado a ser un fedatario que esté reconocido por ley, porque va a poder dar fe de la capacidad de obrar, pero también va a poder dar fe de la identidad, que es lo que luego nos hilará. Entonces, en ese sentido lo va a ser todo. Para dejar espacio, porque igual no estoy extendiendo, los ecosistemas van a estar formados por estos socios tecnológicos, que vamos a estar en este tema focalizados puramente en eso, y no vamos a ser capaces, si no tenemos las herramientas para focalizar en otras cosas que el despacho profesional sí. Son los que estáis en el mundo real. Al igual que el despacho profesional no va a poder estar centrado en hacer todo ese seguimiento. En nuestro caso son más de 15 auditorías al año, 3 meses de auditoría, y entonces esto es una locura. Pues esos dos ámbitos funcionales que comentaba al principio se juntan y lo que vemos es que vamos a llegar a un estilo colaborativo de co-creación en el cual, aunque cada uno tenga un ámbito de funcionalidad diferentes, son indispensables y estamos en el mismo barco. Pues muchísimas gracias, Alba. Muy interesante también. Has terminado la frase con colaboración. Has comentado una frase que me ha encantado, adelantarse o morir. Muy importante también, desde el principio. No hay que esperar al final, tenemos que cambiar el modelo de negocio. Flexibilidad. Y me quedo con lo último, colaboración. Hemos hablado de conocimiento, el primer pilar súper importante para ganar. Hemos hablado de digitalización, automatización con Álvaro. Y me queda el tercer pilar, que es colaboración. Y qué mejor representante que Pablo, como fundador de Autodesk, pero a su vez también como doble rol que tienes del despacho. Me gustaría que como fundador de Autodesk me comentases cómo ha sido, ¿no?, el paso de ser una asesoría, de ganar una asesoría, de hacer este desarrollo de Autodesk para
para poder solventar estas necesidades que tiene el despacho? Cuéntanos un poco tu experiencia. Vale, un poco, lo primero, Autodespro nace del despacho, ¿no? Nosotros dentro del despacho en TGS Disa llevábamos muchos años, ya prácticamente más de 10 años, viendo que esta digitalización de la agencia tributaria y de las administraciones pues cada vez iba a ser más, iba a tener más importancia, ¿no? Pero dentro del despacho sí que necesitamos una figura un poco, digitalizar el despacho, ya hablamos por el año 2013 más o menos, ¿vale? En aquel entonces la primera decisión que tomamos es crear un departamento que era el departamento de tecnología. En ese departamento me incluía yo con otras personas, ¿vale? Que más o menos nosotros veníamos del mundo de la asesoría, quitamos la cartera de clientes que llevábamos y enfocados única y exclusivamente a esa transformación digital. Entonces, en los primeros años nosotros lo que fuimos analizando fue un poco los procesos que se hacían dentro del despacho y ver un poco de qué manera, qué procesos eran menos rentables, o sea, un poco mejorar la rentabilidad de los clientes, intentar buscar esos procesos que veíamos nosotros que se podían automatizar, ¿no? Estamos hablando de 2013, 2014, que ya ha llovido bastante. Y hasta ahí un poco, bueno, fuimos mejorando en cierta manera y llegamos en 2016 que tomamos la siguiente gran decisión, que fue cambiar el ERP que teníamos con lo que usábamos, ¿no? Entonces ahí sí que empezamos con Sage Despachos y gracias a su conectividad y casi de casualidad, ¿no? Con esa información que me parece que es vital poder acceder a un asesor en el día de hoy, poder acceder a la información es prácticamente necesario porque es lo que nos va a diferenciar. Pues lo que hicimos fue todo ese trabajo que habíamos hecho los años anteriores, pues ya lo hicimos un poco más profesional y creamos lo que es Autodespro ahora mismo, ¿no? Que realmente Autodespro cuando se creó pensando solo como una herramienta interna nuestra. No teníamos la intención de comercializarlo. Sí que es cierto que otros despachos, amigos que conocíamos de otros despachos, de asociaciones, pues al verlo sí que nos animaron un poco, que también lo querían ellos, ¿no? Entonces prácticamente lo que es Autodespro, lo que buscamos siempre es intentar reducir toda aquella parte que no tiene valor añadido para el cliente, que son tareas repetitivas, y sobre todo de qué manera el asesor puede aportar y ofrecer nuevas funcionalidades, ¿no? Que sí que aporten valor añadido, que realmente es lo que necesitamos. Prácticamente, pues por dividirlo en 3 fases muy diferenciadas, ¿no? La primera fase fue de qué manera yo podía cargar esa información de los clientes dentro de mi contabilidad o mi ERP. Lógicamente tenía que hacer la contabilidad, tenía que hacer los impuestos y en aquella época pues sí que veíamos que no había esa automatización y todavía. Entonces lo que creamos fue ese gestor de importaciones que llamamos. Al final lo que más o menos se traduce es que el cliente nos da la información en cualquier fuente, pues, tiene que ser de una manera ágil y lo cargamos a nuestro, de tal manera que ya sean bancos, sean extractos, sean facturas, contabilidades, etcétera. Pero que viene un cliente nuevo y no tengamos ese miedo como teníamos antiguamente de cómo lo cargamos al ERP, ¿no? Pues esa fue casi la primera fase. Una vez que llegamos a automatizar todo ese proceso contable de los asesores, el siguiente punto lo que nos dedicamos es dónde estaban analizando los tiempos, dónde se estaba perdiendo tiempo en el asesor, en qué tareas repetitivas, ¿no? Entonces sí que veíamos que en esa revisión, sobre todo cuando son contabilidades automatizadas, que en esa revisión se tardaba muchísimo tiempo, cosas que yo creo que una máquina lo podría hacer mejor, ¿no? Entonces un poco lo que hicimos es ese checklist que llamamos, que al final no deja de ser todas esas revisiones que el usuario hacía manualmente, de una manera automática poder ver si había algún error, sobre todo buscando más calidad, cosas que a día de hoy, ahora con Verifacto y con todo lo que nos vamos a ver, la contabilidad va a dejar de perder tanto peso y los vamos a diferenciar en dar cosas que un cliente normal, digamos, sin el conocimiento no va a poder hacer, ¿no? Entonces ahí el checklist que nos ayuda es la herramienta perfecta para un asesor. Después, lógicamente, su criterio es el que prevalece, pero es como cuando metes en el coche un poco lo digo, un poco parecido, ¿no? Cuando un mecánico va al taller y le pone, pues te falla esto de la gasolina o te falla otra cosa, que su experiencia y todo eso prevalece, ¿no? Y ya por último, así, a grandes rasgos, lo que sí que es donde nos tenemos que enfocar, es en lo que son los reportes, ¿no? Lo que son los informes financieros, toda esa parte que al final es el resultado que el cliente tiene de nuestro trabajo. O sea, no limitarnos en darle el modelo, darle las cuentas anuales, porque ni le va ni le viene, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar más, en esa contabilidad analítica, que eso sí que va a aportar valor, ¿vale? Como te decía antes, yo creo que todo lo que sea contabilidad ahora prácticamente va a ir desapareciendo, ¿no?
Por ejemplo, bueno, Ticketbuy, factura electrónica, todo eso. Entonces ahí sí que tenemos los que solo hagamos los impuestos o presentamos el IVA, como han dicho antes, pues una que esté el borrador del IVA yo creo que va a desaparecer. Pero sí que hay otros servicios o sea, creo que hay que poner en valor lo que sabemos hacer nosotros que el cliente por su cuenta no va a poder hacer, ¿no? Y así, bueno, a muy grandes rasgos es lo que tenemos. Totalmente de acuerdo. Me parece súper interesante lo que has comentado. Tiempo en tareas que una máquina va a hacer mejor, dedicándonos nosotros a lo que realmente importa, que es asesorar a ese cliente final, ¿vale? Evitando estas sanciones posibles y adelantándonos a lo que pueda pasar. Gracias a nuestros socios tecnológicos hemos dado una respuesta a las necesidades que planteábamos en la parte primera de la mesa redonda y ahora me gustaría hablar desde el punto de vista del propio cliente, ¿no? Todo esto que te ofrecen, esas necesidades y estas soluciones, ¿cómo lo habéis implementado? Vosotros que habéis pasado, si no me equivoco, de ser de una asesoría jurídica, ¿no?, a un despacho integral. Me gustaría hablar contigo, José Miguel, que nos cuentes un poco cuál ha sido vuestra experiencia, cómo lo habéis vivido desde el punto de vista, ¿no?, de ese rol, esa punta de lanza del despacho, de hacer frente a esta interrelación entre la administración, vosotros como despacho y el cliente final. Bueno, tú lo has dicho, el paso de la asesoría jurídica a la gestión total de un servicio laboral, contable, fiscal, un despacho, es casi necesario por el momento en el que vivimos, en el cual, digamos, la complejidad normativa, la complejidad tecnológica nos va, digamos, sobrepasando la capacidad del propio cliente y va pidiendo una solución completa e integral para sus necesidades. Y aquí yo diría que hay 3 planos en el cual el despacho tiene que responder, especialmente cuando tiene un volumen y una cobertura nacional como es el nuestro. El primero, digamos, la formación, el conocimiento integral y extenso de todo lo que se mueve todos los días en legislación local, autonómica, nacional, europea y en las legislaciones transversales, por así decirlo, que van apareciendo y que nos van presionando. Llámale medioambiental, protección de datos, ciberseguridad, aseguramiento de la identidad o de la unicidad digital de la comunicación. Y eso requiere disponer de una gran herramienta tecnológica y de una gran inversión en tiempo y en talento. Por encima de eso, nos encontramos además que con la llegada de la inteligencia artificial o con la llegada de la automatización de procesos, tienes que dar un valor que sea mejor que el que hace la máquina y además el cliente no deja de ser una persona. Y hoy una persona, y yo creo que nos pasa a todos los que estamos aquí, a veces no sabes si has enviado un mail, lo has hecho por WhatsApp o lo has hecho por una llamada. Con lo cual además tienes que ofrecer como despacho una multicanalidad integral que con la tecnología te permita, pues, puedes hacer ya por WhatsApp cosas que son, con inteligencia artificial, inmediatamente traducidas en una presentación electrónica ante la administración de una petición que has hecho. Pero eso tiene que estar registrado, unificado y asegurado, protegido y al mismo tiempo poder hacerlo o por llamada o por email, ¿no? Entonces, el despacho tiene que asumir que asesora multicanalmente a clientes que necesitan una solución integral y transversal. Hay usos muy interesantes de la inteligencia artificial, como que, por ejemplo, la visión que ve el cliente del trámite que ha hecho esté traducida en su lenguaje y la visión que ve el profesional del despacho del trámite que ha hecho esté traducida en su lenguaje jurídico o contable. El mismo acto, la misma interacción, 2 visiones distintas para 2 actores de la cadena. Para lo cual, vuelvo a insistir, requieres inversión en tiempo, en tecnología y en formación transversal que cumpla todos los aspectos de la cadena de valor. Muy interesante. Muchas gracias por tu punto de vista como despacho, como cliente. Y bueno, ya para terminar, me gustaría también, Pablo, no sé si tienes algo que añadir ya más desde el punto de vista, ¿no?, de despacho, de asesoría. Yo creo que hay una cosa que es muy interesante, ¿no?, de el miedo, ¿no?, que están teniendo los despachos ahora, de lo que decía antes, ¿no?, de que en la medida que ese borrador de IVA se vaya avanzando, que se le puede quitar los servicios, ¿no?, o puede perder ciertos los servicios. Creo que hay 3 servicios que dentro de nosotros, ¿no?, otros despachos estamos viendo, sobre todo más tecnológicos, que creo que están dando y se puede dar, ¿no? Yo creo que el primero es, en el Verifactu, lógicamente, les van a obligar a tener un software de facturación, ¿no? Yo creo que es la primera clave, sobre todo aquellos que ahora mismo no lo disponen. Entonces hay muchos despachos, lo que estamos optando, lo que estamos haciendo en algunos clientes, es ese acompañamiento. Claro, son empresas o autónomos o clientes que tecnológicamente no están acostumbrados, ¿no? Y le vas a meter de repente a usar esas aplicaciones, igual el propio software tampoco, pues le vende la aplicación y
y tampoco le da ese acompañamiento, ¿no? Porque no tiene los conocimientos contables. Entonces sí que hay muchos despachos que lo que están haciendo ahora mismo es justamente fidelizar al cliente o ayudarle. Realmente ya se abre un poco esa asesoría fiscal y contable ya casi una asesoría tecnológica, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una cosa interesante. Lógicamente hay que conocer bien dónde se va a meter, no nos podemos especializar en todo, pero sí que son servicios que son bastante agradecidos, ¿no? Yo creo que se sienta acompañado el cliente, no ahí venga abandonado, tienes que poner un programa y búscate la vida. Yo creo que ese acompañamiento que son cosas que, bueno, que creo que suele quedar bastante bien, ¿no? Hay otra segunda opción o líneas de negocio que están optando los despachos, que es por asumir ellos mismos lo que es el servicio de facturación a los clientes. Es decir, yo mi cliente no le voy a hacer que se ponga un software, utilizo y se lo hago yo. Pues ahí, lógicamente, eso con cuidado hacerlo, pero para hacer eso tienes que tenerlo muy automatizado y muy perfecto. Si tú lo estás haciendo de una manera muy rudimentaria, lógicamente no vas a poder vamos a dar ese servicio al cliente porque te va a matar directamente, vas a ser peor que la contabilidad, ¿no? Y yo creo que otra tercera opción que se esté viendo cada vez más, que hay despachos, lo que somos más tecnológicos o tenemos, lógicamente cuando nos pasa esta tecnología hemos tenido mucha prueba y error. Hemos ido analizando muchos programas, muchos procesos y hasta que hemos dado un poco con el proceso, claro, eso también tiene un valor dentro del despacho y dentro de la empresa. Entonces sí que estamos viendo en empresas y en despachos que lo que están haciendo es poner a disposición esa tecnología que tiene el despacho ya implantada, ponerla a disposición del propio cliente. ¿Vale? Que eso cada vez se está llevando bien, pero lo mismo, yo creo que primero tienes que tener, para no ir con pies de barro, ¿no? Yo creo que tienes que tener bien organizado internamente para poder ofrecer ese servicio. Pero eso de la tecnología es muy interesante porque ya casi el ahorro de costes que puede tener el cliente, porque al final vamos como ampliando, ¿no? Usuarios, digamos, o a veces ni ampliar la propia licencia que ya tiene el despacho, pues se le vale para ese cliente, ¿no? Dependiendo un poco de la tecnología o del software que tiene. Y eso es una cosa que creo que da mucho valor al cliente, le retiene y le fideliza bastante, lógicamente. Eso nosotros sí que tenemos alguno y la verdad que nos está funcionando bastante bien, vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos resuelto el mundo, hemos salvado el mundo. Gracias a todos. Hago un poco resumen de todo lo que habéis comentado. Vemos que la tendencia de la administración cada vez más es hacia la digitalización, hacia la captación del dato desde el principio, pero eso para los despachos realmente es una nueva oportunidad para posicionarse, para diferenciarse, gracias a los pilares que hemos comentado, gracias al conocimiento, gracias a la automatización, tecnología, gracias a la colaboración cliente-asesor y por lo tanto esto hay un cambio radical en el modelo colaborativo entre cliente-asesor, ¿vale? De forma que ya no tienes que esperar a que esperes a dar el dato, a revisar el dato desde el final, sino la importancia de anticiparse, que esa palabra me parece muy, muy importante, anticiparse y poder diferenciar tus servicios gracias a pues todas las soluciones de los expertos que tenemos aquí. Bueno, yo creo que hemos cumplido en plazo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado en este día. Gracias. Muchas Hola. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Vamos a hablar de inteligencia artificial y del despacho inteligente, enfocado al mundo de la asesoría. Yo soy Isidro Belli, soy de Sayid. Somos los del faro aquel que tenéis en el stand blanco, que de vez en cuando hace ruido y tal. Y hoy tengo a unos invitados, pues, de excepción. Nos acompañan Pablo Robles, de La Edad, Manuel Ramón y Ignacio Vidal. Así que vamos a comenzar con una mesa redonda que esperamos pues que sea lo más amena posible para vosotros y que entremos en profundidad en temas relacionados con la inteligencia artificial, que a todos nos preocupan. Bien, yo comenzaría con una pregunta abierta que estaría relacionada con la preocupación que existe hoy en día sobre la aplicación de estas tecnologías, ¿no? ¿Qué retos y amenazas pensáis que presenta? Buenos días. El tema de la inteligencia artificial, del cual se está viendo en todos los stands, en todas las inquietudes, en todo el marketing, en todos los planes de información, etcétera, etcétera, etcétera,
pues sin duda es la última criatura que ha llegado a nuestro universo. Y como criatura, si bien tiene una larga historia, nos encontramos que es una criatura que no sabemos qué hacer con ella. De hecho, si os acordáis, en el año 2000, cuando llega Internet, se llega a prohibir en las empresas, porque se decía que, como se podía leer el periódico, íbamos a perder el tiempo leyendo el periódico. ¿Os acordáis, no? O en las redes sociales, cuando en el 2013-14 llega Twitter y estaba prohibido usar las redes sociales. Ahora decirle al community manager de una empresa que Twitter o X o que lo que sea, Facebook o LinkedIn está prohibido, es imposible. O sea, se ha integrado directamente. Entonces, con la inteligencia artificial, una vez más, se da el paradigma ese o la cuestión esta en la que se dice, cuando hablamos de tecnología, normalmente no son retos de tecnología, sino que son retos de negocio. El principal problema que hoy tenemos con la inteligencia artificial es que es una tecnología nueva que en sí misma no hace nada, pero que no sabemos tampoco qué vamos a hacer con ella. Entonces, ya hay empresas que han creado comités especiales para que los empleados más, más punteros en el desarrollo de nuevas competencias, en este caso inteligencia artificial, se reúnan una vez a la semana o una vez al mes y digan, pues yo he inventado eso, yo he incorporado eso, y esto me ha funcionado y esto no me ha funcionado. Es decir, estamos explorando terreno absolutamente virgen en el ámbito del despacho profesional donde estamos. Hay un dato, DESI, que es una organización que saca un informe digital a nivel europeo, en la última oleada de 2024, habla de que la implementación de la inteligencia artificial en empresas de más de 10 empleados en la Unión Europea es del 8%. Y en España estamos en el 9,5%. Bueno, estamos ahí, ¿vale? Estamos más o menos funcionando. Cuando la horquilla está entre el 14% de uso y el 1% de Rumanía, que está con el 1%. O sea que ahí hay muchas velocidades. Bien, de todas maneras, los retos y las amenazas que tenemos con la inteligencia artificial es que va a impactar muy directamente, creo yo, en dos aspectos importantes del despacho. Por una parte, en la producción interna de servicios, esto ya lo estamos viendo ahora, pero por otra parte, en nuevos formatos y modelos de negocio y de relación con los clientes y con el mercado. Y está todo por explorar. Entonces, la mayoría de veces va a ser prueba-error, muchas veces será copiar a la competencia, otras veces será hacer benchmarking y saber qué es lo que ha hecho otro sector en otro sitio para algo paralelo, para yo cogerlo y adaptarlo a mi propio negocio. Entonces, por hablar de alguna amenaza, pues yo creo que el sector fundamentalmente tiene una amenaza muy gorda, muy gorda. No sé qué nivel de representación puede haber aquí. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, la media de personal por despacho, hoy a cierre del 2022, que es la última oleada, es de 2,31 empleados por despacho. O sea, me parece un drama, porque con un despacho con 2,3 personas, ¿cómo vamos a meternos con el día a día que tenemos a explorar, a investigar, prueba, error? Se hace muy complicado. Es decir, es necesario inversiones de personas y de dinero para explorar determinados ámbitos. Y una organización de 2,31 personas, pues lo va a tener un poquito complicado. Otro reto, otra amenaza que hay, un poco correlacionada con esta, es que las asesorías como tal tienen esa organización y por lo tanto no tienen recursos empresariales. Solo, fijaros un dato, después ya lo hablaré un poquito más en detalle. Fijaros, de los 68.000 despachos que hay en España, solo el 0,9% tiene más de 20 empleados. ¿De qué estamos hablando? Y luego, por destacar también dos puntos más. Estamos en un sector que generacionalmente tiene una variable a tener en cuenta. Los despachos, la gran eclosión de los despachos se produce a principios de los 90, básicamente, a principios de los 90. Generacionalmente esos emprendedores, sobre todo técnicos, no empresarios, eran fundamentalmente con un sistema operativo técnico, ¿vale? Sino que no eran empresarios, ahora llegan al final de su vida profesional y ¿qué hacemos con el despacho? Claro, aquí hay unos datos que yo he recogido que habla de que el 60% de los integrantes en los despachos tienen más de 40 años. Dile a gente joven o gente madura cómo tiene que digerir, metabolizar cosas tan
incluso etéreas como es el tema de la inteligencia artificial. Pero otro dato, el 65% de los directivos de los despachos, socios directivos de los despachos, el 65% tienen más de 51 años. Yo tengo 63, no estoy en la cuneta, lo digo porque aquí nadie se autoexcluya, pero condiciona o no condiciona en el pedaleo económico, iniciativo, emprendedor. Aquí hay alguien que dice que no, enhorabuena, pero de alguna manera sí que es verdad que puede condicionar y ahí hay que tenerlo en cuenta. Y luego otro aspecto, y acabo con esto, mi primera intervención. En la inteligencia artificial es algo que complementa a otras herramientas, a otros datos que hay en el despacho. Hay hoy por hoy, y si no os invito a seguir una revista online que se llama Accounting Today de Estados Unidos, que ya hace tiempo que lo está poniendo sobre la mesa, la crisis que hay en el sector contable. No sé si os suena. Cada vez hay menos licenciados. Cada vez hay menos gente que dice a mí la profesión de contable me mola. Nadie en la discoteca dice yo soy contable, os qué guay, no. Y la gente dice que es teleco y que no sé qué, pero contable no. Entonces, a esa crisis de alguna manera reputacional, si me permitís la palabra, en el mundo contable, hay un factor muy positivo que creo que va a ser la inteligencia artificial, porque la contabilidad con inteligencia artificial creo que adquiere otra dimensión de análisis, de gestión, de proyección, de prevención, o sea, coge otro análisis, con lo cual, a ver si por ahí conseguimos levantar el sector contable y le damos otro empujín. Está bien. Muchas gracias. Sí, yo, por ejemplo. Nada, pues lo primero agradecido por estar aquí, todos estos excelentes compañeros y ponentes. A ver, ¿qué podría decir yo? Añadir solo porque creo que Ignasi pues, ha hecho una gran exposición sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Yo lo que diría es que en mi condición yo implanto o despliego herramientas de inteligencia artificial en despacho, ¿vale? Entonces, lo primero que está claro es la gente está cansada de implantar tecnología y no acabar nunca, ¿vale? O sea, estuvimos implantando un CRM, estuvimos implantando un OCR, un portal del cliente, y con todo eso que digamos que está infrautilizado todavía, ahora viene lo nuevo, ¿no? Entonces, lo primero creo que hay un poco de cansancio entendible también, ¿no? El tema es que seguramente esto de la inteligencia artificial va a cobrar una dimensión mayor de la que, bueno, que no se puede gestionar en la velocidad que lleva, mejor dicho, es tan rápida que es muy difícil de digerir. Entonces, ¿cuándo nos subimos a este reto? Nuestra organización puede acometer este reto, ¿en qué momento, no? Entonces, una de las grandes amenazas va a ser subirse tarde. O sea, yo creo que rápidamente aquellos despachos que inicien y empiecen a desplegar inteligencia artificial, aunque sea poco, ¿vale? Pero empiecen ya, van a tener una ventaja competitiva sobre aquellos que se retrasen. Y pongo el ejemplo del mundo de las web o el mundo de las redes sociales y demás, ¿no? No es lo mismo el que llega a las redes sociales en el 2020 que el que llegó en el 2011, ¿no? Entonces, esto va a pasar igual. Con lo cual, uno de nuestros primeros retos es convencer a nuestro equipo de que, de nuevo, tenemos que incorporar una nueva tecnología y desplegarla, ¿vale? Ese para mí es fundamental. Y si le añadimos el tema de la edad, como ha dicho, y ciertas cosas que ya ha comentado Ignasi, pues creo que el reto es mucho, mucho mayor. Lo que sí que está claro es que la inteligencia artificial va a ser una tecnología absolutamente transformadora, ¿vale? Transformadora porque es más transversal. Quiere decir, tú cuando aplicabas un CRM, aplicabas una parcela concreta. Cuando aplicabas un OCR, aplicabas una parcela concreta y era más fácil de entender. Pero ahora esto está transversal, que lo que nos pasa es que muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿vale? Yo lo que diría es que para empezar
siempre es la misma palabra en todo. Y es formación, formación, formación. Entonces, empezaría por ahí. No empezaría implantando la herramienta que me haya gustado o que no. Empezaría intentando entender, intentando llevar a mi equipo que entiendan esa tecnología. Y luego, pues, el reto tiene que ser llegar a poder desplegarla en el despacho. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Fijir por la invitación. A ti. Yo voy a hablar de amenazas ahora, ¿no? Que luego en el futuro podemos tener otras amenazas mucho más quizá preocupantes, pero en el futuro. O sea, ahora realmente el usuario medio de inteligencia artificial lo que usa es ChatGPT. Y el usuario medio asesor fiscal, ChatGPT lo que le supone es un junior. O sea, un becario que te sirve para apoyarte, te sirve para redactarte borradores de contratos, te sirve para cogerte 4 o 5 consultas tributarias, 5 sentencias y hacerte un artículo, hacerte un borrador, o incluso que tú le subas un documento y le puedas preguntar pues acerca del mismo, ¿no? Entonces, es muy útil como junior, pero es un junior. Es decir, hay que revisarlo. Y lo que yo veo como amenaza es que muchas veces los despachos profesionales producimos ciertos documentos que no revisamos y que se quedan, digámoslo así, redactados por ChatGPT, digamos, se quedan redactados por el junior. No hay un trabajo de revisión posterior. Con lo cual, yo es un poco la amenaza que detecto ahora mismo, sobre todo viendo artículos de páginas web, artículos de despachos, que a veces se nota que está redactado con inteligencia artificial y se nota que no hay un trabajo de revisión posterior. Con lo cual, esa yo creo que es donde, en una primera etapa como es la que estamos ahora, quizá deberíamos pulir un poquito más. Claro, porque al final, tú dices, el riesgo es considerar que lo que me dice ChatGPT es un producto terminado, ¿no? Exacto. Y es creíble y está bien hecho. Yo tengo que tener la capacidad, para saber que si lo que hace GPT está bien o no. Si no tengo esa capacidad, no debería usar ChatGPT para hacer lo que estoy haciendo. Claro, la recomendación sería utilizarlo como herramienta de productividad, ¿no? O sea, en lugar de partir de, pues, folio en blanco, pues le pido a ChatGPT que me haga un borrador, pero a partir de ahí tengo que trabajarlo y tengo que ser yo el responsable, porque también hay un tema de responsabilidad. O sea, ¿qué responsabilidad tiene la inteligencia artificial ante la redacción de un contrato? Es cero. En un primer momento, en artículos académicos se debatió si yo puedo poner como autor ChatGPT o no. Y se dijo, no, el ChatGPT nunca puede escribir un artículo porque nunca hay... O sea, tienes que tener a alguien revisándolo que utilice como herramienta el ChatGPT y que se haga responsable de que lo que dices ahí lo asumes tú como propio. Es una herramienta, no es para nada una inteligencia que podemos comparar a un humano que nos va a hacer algo como si fuera un compañero. No es así. Es una hermierta de trabajo. Que no puede firmar el nombre de nadie. ChatGPT no puede escribir nada. No le podemos dar un documento y decir, no, ha sido ChatGPT. Bueno, sobre eso hay controversias, pero en el mundo académico está aceptado que no puede... Yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en la parte de hecho, yo el concepto, yo no le llamo inteligencia artificial, yo le llamo asistencia artificial, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí en ese concepto y lo comparto al 100%. Luego ya si es autor o si no es autor, pues se puede automatizar y ahí puede estar escribiendo y vamos, te puede hacer un programa de televisión él solo. Entonces, con ciertos prompts que tú le has dicho, hace esto, tal. Ahora vienen lo que se llaman los agentes. Los agentes no es como el ChatGPT, que tú le haces una pregunta y te da una respuesta. Un agente es una entidad autónoma en la cual tú le marcas un objetivo y él se autopregunta y se autorresponde para conseguirlo. Entonces, yo creo que van a haber muchos debates, sobre todo en el mundo jurídico, lógicamente lo va a haber, pero sobre todo sí que estoy súper de acuerdo en el tema de... Tú le has llamado el junior, yo le llamo asistencia artificial y creo que ese sí que es uno de los mensajes que debe de llegar a todos los compañeros. Hay que revisar todo. Muy bien. Bueno, cambiando de tercio. Ignasi, has dado algunos datos interesantes, ¿no? El de 2,3 personas por despacho. Me imagino que esas 2,3 personas están muy ocupadas, ¿no? Para dedicar tiempo a la formación que nos han indicado aquí los compañeros, unido a la crisis del sector contable, a que existe menos talento. ¿Realmente estamos preparados a nivel de digitalización, predisposición de la gente
para asumir este reto en el sector? A ver, la respuesta creo que sale sola, pero no podemos dar este mensaje, ¿vale? Entonces, en teoría no, porque en una organización de 2,3 personas, me decías la formación, es que no puede ir nadie a formación. 2,3 estamos con el día a día. De hecho, es que no podemos hacer ni turnos de vacaciones, para que me entiendan, ¿vale? Entonces, es complejo, es complejo. Entonces, si estamos preparados, a ver, para afrontar el reto que está hoy por hoy teniendo el despacho profesional, ya no tan solo en IA, en todos los demás, yo postulo que hay que aumentar la dimensión de planta del despacho. Además, yo tengo la teoría de que los despachos no sois empresas de servicios. Voy a provocar un poco, ¿eh? Sois empresas fabricantes de servicios y sois una industria. Es decir, el 70% de los servicios que facturáis y producís son servicios recurrentes en línea que produzco, vuelvo otra vez a la casilla de salida, produzco, vuelvo como una fabricación en línea. Entonces, esto hace que los principios de marketing industrial dice que la fabricación por amplitud de planta te da economías de escala, ¿vale? Eso es un primer planteamiento, la dimensión. Pero luego hay otros aspectos, la digitalización, otro dato. El 17% de los despachos están en cloud. ¿Y estamos pensando en inteligencia artificial? El 34% de los despachos trabajan o acaban de empezar con el trabajo colaborativo con los clientes. ¿Pensamos en inteligencia artificial? El 50% de los despachos no se han acogido al kit digital. Otro dato. Entonces, software más utilizado en los despachos. El que más nómina. El segundo, contabilidad. Y el tercero, Excel. Y Excel es un programa tonto. Entonces, ese es el panorama, ¿eh? Que decir, así es donde estamos. Luego hay cosas más de fondo, más de escenario. Para montar una inteligencia artificial y conociendo un poco cómo aterriza la inteligencia artificial, es necesario, lógicamente, personas con unas ciertas competencias. Se necesitan unos datos estructurados, porque la inteligencia artificial hace maravillas con los datos. Pero si los datos no están bien estructurados, permitidme un ejemplito rápido. Soy presidente de la comunidad de mi escalera y hemos pedido 3 presupuestos. Y el otro día me pasó, lo voy a decir a ChatGPT que me diga cuál es la mejor oferta. Hostia, cuidado, me dijo datos importantes, pero no fueron del todo homogéneos. ¿Por qué? Me faltó el fallo o me faltó el acierto de decirle a los 3 proveedores que me entregaran la oferta en esa estructura de ítems. Si me la llegan a dar los 3 con esa estructura de ítems, la respuesta por ChatGPT hubiese sido fulminante. Entonces, los datos es una asignatura pendiente que en los despachos tenemos. Y las empresas de informática ya ayudáis con todo eso, pero ahí hay una visión estratégica para poder homogeneizar y optimizar la gestión del dato. Otro parámetro, los procesos. Como el otro día oí por aquí, si un proceso está mal, automatizarlo, lo único que haces es automatizarlo mal. Entonces, la ingeniería de procesos, entendiendo que esto es lo más óptimo, lo más eficiente para mi realidad de despacho, para mi realidad de cultura de personas, para mi realidad de clientes, etcétera, es absolutamente crítico. Y todo esto, en la medida que vaya cuajando, el aterrizaje de la inteligencia artificial irá emergiendo, ¿no? Teniendo en cuenta que no caigamos tampoco en el estereotipo de que la inteligencia artificial es ChatGPT. Eso solo es maquillaje. La inteligencia artificial que se está desarrollando hoy con más o menos visibilidad, pero de manera muy intensiva, es la que va a emerger a partir de las APIs, a partir de conectar cosas que me hagan cosas. Por ejemplo, los agentes digitales que dice él, o procesos de verificación o de predicción. Eso es una nube que está avanzando por aquí y que irá saliendo. Y no es el entorno conversacional que sabemos. ¿Vale? Sí, exactamente. Y yo creo que, de nuevo, das en la clave. Oye, si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de CRM, si hablamos de RPA, que es robotización de procesos, de automatización en general. El problema que estamos teniendo los despachos muchas veces es que
implantamos tecnologías sin tener ordenados nuestros datos, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo Ignasi, ahí hay un concepto que se llama hoy en día las empresas data-driven, otra palabra, ¿no? Y son empresas orientadas que su organización y sus estrategias se basan en datos objetivos. Para eso lo primero que hay que construir es la conexión a los datos y crear un almacén de datos. Hay un concepto que se llama data warehouse cuando son estructurados o incluso data lake cuando son no estructurados, porque la inteligencia artificial es capaz de estructurar documentos no estructurados. Pero el crear una capa de analítica, o sea, de repositorio de datos, es lo que nos daría la posibilidad de adoptar, no la tecnología de hoy, que se llama inteligencia artificial o ChatGPT, sino la de los próximos 10 años, la de los 15, o sea, el problema que estamos teniendo es que adoptamos tecnologías sin tener ese orden, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es una de las claves. De hecho, si yo tuviera que dar, me han preguntado muchas veces, pero ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a mi despacho? Y yo le he dicho, pues hay que primero establecer una estrategia con un orden en concreto. El primero es la conectividad a tus sistemas. Si trabajas con Cegid, si trabajas con otro ERP, si trabajas con descargas bancos, si tienes una intranet o si tienes distintos sistemas. Hay que buscar esa conectividad. Y hay unas herramientas que se llaman flujos de datos que pueden crear y llevar hacia un único lugar ese conjunto de datos en tiempo real. Entonces, lo ideal no es atacar a las herramientas directamente, sino es trabajar en ese almacén específico. Y eso es la clave para adoptar cualquier tecnología, porque a través de la conectividad, como ha dicho él, esas APIs, ya podremos empezar a establecer, pues, no sé, cosas mágicas. O sea, yo hoy en lenguaje natural puedo preguntar desde mi móvil, ahora mismo puedo decir, oye, dime los expedientes que se han abierto hoy en mi despacho. Y eso lo hago o en el WhatsApp mismo lo puedo tener, que tengo la inteligencia artificial que me la he hecho yo y la tengo y me lo dice, pues mira, en fiscal se ha abierto un requerimiento, o sea, hay un alta de un modelo 036, o sea, el tener esa conectividad gracias a que he unido en un único sitio eso y ya me dedico a implantar las tecnologías que sean, ¿entendéis? Entonces, yo la estrategia sería primero conectividad, segundo almacenamiento y cuando ese es correcto, a partir de ahí, tecnología y canales. Pues puede ser el WhatsApp, puede ser el chat, puede ser a través de una API, pues podemos hacer automatizaciones con RPA, lo que queráis, pero no nos saltemos el orden. Si nos saltamos el orden, entonces la tecnología no cuaja bien y no da el resultado esperado. Estoy totalmente de acuerdo con Ignasi y con Manolo. Está claro que ChatGPT, la inteligencia artificial no es solo ChatGPT. Quizá para el usuario promedio sí que es lo que ve, ¿no? Ahora mismo, lo que ve, lo más utilizado, pero claro, luego incluso cosas que utilizan inteligencia artificial se conectan con API a esa otra cosa, no a la inteligencia artificial en sí, ¿no? Entonces, bueno, el problema aquí es que muchos despachos no están ni siquiera digitalizados. Hay despachos que siguen utilizando papel. Entonces, claro, la inteligencia artificial come datos, o sea, se alimenta de datos. Si no tenemos unos datos estructurados que podamos procesar, no tenemos nada con lo que alimentar a la inteligencia artificial. Entonces, yo, ¿qué diría para empezar una estrategia que acabe utilizando inteligencia artificial? Primero, olvídate del papel. O sea, utiliza sistemas digitales. No utilices papel en tu asesoría. Algo tan peregrino y tan tonto como es utilizar una doble pantalla en lugar de imprimirse las cosas, subrayárselas y picarlas en el ordenador, ¿no? Algo tan peregrino como eso. Luego, lo segundo, utilizar un RP en condiciones. Es decir, un RP que te permita la información producirla y luego gestionar ese dato, ¿no? Tener algún tipo de programa, no únicamente utilizar listas con los modelos que vas a presentar en trimestre, ¿no? Y luego hay muchas cosas que, como dice Ignasi, si las automatizas mal, pues hacen un trabajo terrible, ¿no? Esto lo que le pasó a Tesla al principio, que la cadena de producción lo automatizó mal y salió hecho un desastre. Pero claro, muchas cosas que tú haces de forma repetitiva sí que se pueden automatizar. Y igual, cuando tú lo haces 4 o 5 veces y dices, ostras, lo estoy haciendo, no estoy aportando ningún valor, me siento como un robot, pues cuando tú te sientes como un robot, es el momento para que un robot lo haga, ¿no? Por ejemplo, descargar datos fiscales. No lo hagáis, buscaos un robot que lo haga.
redacción de actas sencillas, lo mismo. Cuadres a mano para due diligence, modelos 303 con modelos 390. También no se puede hacer con robots. Cuadres de empresa familiar, todo eso, cuando sentéis, ¿no?, un poco, digamos, inútiles o diciendo, oye, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no me metí a la seguridad fiscal para hacer esto, para picar datos. Ese es el momento en el que igual tenéis que buscar la solución de automatización. Y ya con eso tener una serie de datos, una base de datos lo suficientemente desarrollada como para poder introducir, ahora sí, herramienta de inteligencia artificial, como bien ha dicho Manolo, ¿no? Sería una estrategia de inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Yo lo que sí diría, es mi opinión, ¿eh? Ahí sí que pondría que la brújula tiene que enfocar al reto de negocio. No es automatizar por automatizar, no. No. De aquí, ¿qué negocio yo voy a sacar? En términos internos de productividad o en términos externos de captación de más clientes, de escalabilidad de mi negocio o tipos de clientes. O sea, pero pongamos por delante y ahí sí que ves el retorno claro, porque el otro, si no, caemos en el postureo, ¿no? Es que ya ahora aquí... Coste-beneficio. Análisis de coste-beneficio. Yo me acuerdo que empecé a El business automatizar... plan, ¿dónde está el business plan de eso? Efectivamente. ¿Dónde está el business El business plan que lo da ChatGPT. Muy bien. Vale, habéis dicho bastantes cosas, ¿no? Yo me he tomado nota de algunas, ¿no? Que es, en resumen, básicamente para utilizar un agente digital que me ayude, por ejemplo, a entender mi negocio, necesito datos, necesito que estén más o menos estructurados, pero que haya cierta homogeneización, puede ayudar, sobre todo si quiero hacer comparativas. Y como las soluciones de gestión no disponen de esta tecnología en modo agente, pues necesito APIs, ¿no? Yo, sinceramente, no veo en el día a día del despacho de 2,3 personas conocimiento como para estructurar datos, conectarlos con APIs y disponer de agentes. Entonces voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, que es que en Seji todo esto ya lo hemos hecho por vosotros. Y si lo queréis ver, lo podéis ver en el stand del Faro, ¿vale? Tenemos allí nuestras aplicaciones que leen de datos de contabilidad, los estructuran y te permite, mediante el lenguaje natural, hacerle preguntas a aquello sobre cómo va tu negocio. Si está creciendo, decreciendo, si mis gastos operativos crecen por encima de mi cifra de negocio, si mi negocio crece por encima o no de la inflación, y qué puedo hacer para conseguir un mejor EBITDA. Os invito a verlo, de verdad, es espectacular, ¿vale? Nos ha costado un poquito de trabajo, pero lo tenéis allí y lo podéis ver en pantalla grande. Termina la cuña publicitaria. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente tercio, que tiene que ver con la administración y la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Porque, según dicen, pues disponen de todo un conjunto de artillería. No sé muy bien con qué fin, ¿no? Lo están desplegando. Yo sí lo sé. Recaudación. ¿Recaudación? Recaudar, cumplir el interés general, ¿no? Sí, claro, en las arcas de tal. Pero, ¿qué podemos hacer de alguna forma para competir en igualdad? Bueno, la administración tributaria es puntera en inteligencia artificial, o sea, absolutamente desarrollada. Analiza las redes sociales para ver si lo que te has comprado está de acuerdo a tu poder adquisitivo o no. Analiza redes sociales para ver dónde estás residiendo, que igual tú dices que estás residiendo en Portugal y estás realmente residiendo en España. Tienen programas crawler, que se llama, que es arañas, que rastrean webs, pues rastrean Amazon para ver si estás vendiendo algo, rastrean Airbnb para saber si estás alquilando, rastrean restaurantes. Si tú dejas una review en un restaurante, claro, ¿te puedes permitir ese restaurante con tus ingresos declarados? Entonces, todos estos datos desestructurados, ¿no?, los juntan con lo que vosotros declaráis a Hacienda a partir de vuestros modelos tributarios, los juntan con los datos que terceros declaran de vosotros y también con información del intercambio de información tributaria de las TAC de otros países, ¿no? Con todo esto crean un perfil de riesgo. Y ese perfil de riesgo es lo que va a decir si os comprueban o no os comprueban. Entonces, frente a este animal tributario, ¿qué hacemos nosotros a asesorías pequeñitas de 2 y pico personas como de promedio, ¿no? Por lo primero, entenderlo, porque claro, si no estoy entendiendo lo que está haciendo la administración, igual lo que está haciendo tiene un sesgo y estoy siendo sistemáticamente comprobado por algo que ha sido un fruto del pasado, pero que no tiene por qué repetirse en el futuro. Por ejemplo, en mi barrio ha habido 2 defraudadores y justo a mí, por ser del barrio, me inspeccionan, ¿no? Pues si ese sexo no sé cómo lo están haciendo, no puedo verlo y no puedo enfrentarme a él, ¿no? Primero. Lo segundo,
en la medida de nuestras posibilidades, hay que intentar ponerse a su altura. Si Hacienda cuando me comprueba en una inspección me pide diarios, yo no puedo trabajar con balance de suma y saldos. Es que estoy en un nivel de detalle muy inferior al que está Hacienda. Entonces, intentar ponernos a su altura en herramientas digitales. No, o sea, pueden ser inteligencia artificial, pero no tiene por qué. O sea, un análisis masivo de datos no es inteligencia artificial y también lo podemos utilizar. Y luego, lo tercero, yo creo que tenemos que creernos que el análisis de datos y la inteligencia artificial son parte de la profesión. Que esto Hacienda lo tiene completamente claro, porque Hacienda tiene departamento de informática tributaria. O sea, para Hacienda, informática tributaria es como el IRPF, es decir, es una cosa más de la profesión. Y nosotros lo vemos como algo opcional, como algo que sí, que puede ser, pero no es esa la visión que deberíamos tener. Deberíamos tener una visión que equiparase la inteligencia artificial y el análisis de datos a un impuesto. Es como un impuesto más, algo que tenemos que conocer. Ok, que nos ayude al menos ante determinadas actuaciones que puedan resultar sospechosas, ¿no? Para ese sistema, pues alertarnos, ¿no? De movimientos bancarios que no debería hacer, o movimientos de efectivo, o lo que sea, rectificaciones del tipo X, que al menos te diga, ojo, que esto puede levantar alguna alerta. Yo no me... Perdón. Sí. Cuando Hacienda me va a comprobar, pues yo cuando voy a hacer la ITV del coche, a veces paso una pre-ITV, ¿no? Para ver qué falla me va a sacar. Claro, pues yo a Hacienda no le puedo dar los datos, o no debería a tumba abierta, a ver lo que saca, ¿no? Debería yo hacer una pre-ITV. Pues esa pre-ITV es la que tenemos que hacer los fiscalistas, porque claro, si no nuestros clientes dirán, oye, estás enfrentándote aquí contra un gigante y tú pues vas con palos y piedras y ellos te están disparando con munición, ¿no? Es un poco el ejercicio de Me voy a quedar con lo de la pre-ITV. Antes de presentar un modelo fiscal o hacer este tipo de cosas. O una inspección, una comprobación. Deberíamos nosotros saber qué Hacienda puede obtener esos datos, efectivamente. Sí, yo te diría que precisamente si hemos hablado de datos, pues ¿quién tiene más datos que la administración tributaria, ¿no? Entonces hemos dicho, para adoptar una tecnología debes de tener un buen almacén de datos. Ellos tienen el almacén más apetitoso que se puede tener para desplegar su servicio, ¿no? Entonces, ponernos a su altura va a ser muy difícil, ¿vale? Lo que sí que estoy de acuerdo es en que seguramente, a ver, bueno, hay contribuyentes que pueden hacer una planificación fiscal o que defrauden y tal, pero la mayoría de las veces tenemos a clientes, oye, que tributariamente les gusta cumplir correctamente y demás, y también hay a veces pues errores o cosas que no se han podido revisar en tiempo, por tiempo no se ha hecho tan correcto como se podría, ¿vale? Y ahí sí que nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, porque la inteligencia artificial es para predecir, ¿no? Entonces, en base a esos datos que tiene nuestro almacén y que ha cogido, oye, podrá ver exactamente si nosotros estamos teniendo algún indicador de riesgo que nosotros mismos podamos ver esa alerta y decir, oye, mira, pues tenemos esto, el coste de la luz está siendo demasiado excesivo con respecto a tal. Unas revisiones que sin estas herramientas no podríamos llegar. Entonces, yo lo que sí espero o deseo es que de alguna manera esto se pueda hacer. Porque mira, yo te voy a decir a mí cómo me enseñaron a ser asesor. Yo siempre hablo de mi mamá y es porque es mi profesora, ¿no? Y entonces ella me dijo, nene, tú cuando estabas en la universidad, si sacabas un 9, ¿estabas contento? Y decía, hombre, un sobresaliente para mí es excelente, ¿no? Y decía, pues con Hacienda un 9 es que te has equivocado en algo. Entonces yo aprendí así. Y esto es en tal nivel de perfección que tenemos que tener que estas herramientas las tenemos que utilizar para que nos ayuden, porque es imposible llegar en tiempo y forma si no con esta ayuda. Claro, muy bien, muy interesante. Bueno, yo lo que pienso es que hay en ciernes ya una redefinición de la propuesta de valor de los despachos en ese sentido. Competir con Hacienda no vamos a poder competir. La última iniciativa con el tema de los datáfonos y comunicando automáticamente a partir de un botón, no podemos competir con eso de ninguna de las maneras. Se han encontrado el caramelito del siglo con un business plan muy claro que invierten 1 millón de euros y recaudan 100 millones, o sea que es la administración más apetitosa que hay por hoy ahora mismo. De hecho, en Europa tenemos el ranking, lo tenía por ahí,
no sé dónde lo tenía. Pero tenemos un score o una puntuación de 91 sobre 100 como la administración que más herramientas digitales tiene con sus administrados, a nivel empresarial, no particular. La media en la Unión Europea está el 85,4. Y de los países grandes somos el número 1. O sea, adelante tenemos 10 países, Finlandia, Irlanda, Malta, Estonia, no cuentan en la ecuación nuestra, digamos, ¿no? Los grandes somos nosotros. Hacienda ahí está. Entonces, hay una redefinición como tal. En el siglo XV había el escribano, que la gente no sabía escribir, y hacía de intermediario entre alguien y alguien a través de un canal de comunicación que era la escritura. Esto ha ido evolucionando y los gestores, de alguna manera, los asesores, son eso, son intermediarios entre una administración y un administrado a través de un código de lenguaje que solamente interpreta a alguien. Ayer escuché al presidente de Lefebvre que el año pasado se publicaron más de 1 millón, creo que dijo 1.200.000 páginas de normativa laboral. Ya te puedes tirar por el suelo ya directamente. Entonces necesitas a alguien, uno que conozca el idioma fiscal para poderse relacionar con. Pero toda la inteligencia artificial, la digitalización, todo esto hace que, como ahora mismo, ¿verdad que tú puedes hablar sueco y yo español y pongo el móvil en medio y yo voy a entenderte? Pues vamos un poco a eso. Y dices, ¿entonces le hará falta asesores? Sí, pero con otro acompañamiento. Yo estoy viendo el asesor que ahora sabía un idioma, el asesor fiscal o el asesor laboral, más como un asesor de servicios empresariales. Alguien que a lo mejor también interfiera en el buen gobierno, en la buena gestión, en la buena proyección, en la cual las repercusiones fiscales, laboral, evidentemente que las hay y hay que tutelarlas también. Pero ¿os acordáis de la renta hace 15 años cómo lo hacíamos? Cajas de papel, domingos por la tarde, papel de cargo. El año que salió el Conti Snap, que eran todas las fórmulas en línea, que fue la bomba. ¿Y ahora qué hacemos? Claro que hacemos rentas, pero tienen otro perfil, tienen otra dedicación, tienen otra función, tienen otro nivel de ingreso per cápita. O sea, ha cambiado. Entonces, ¿dejaremos de hacer IVAs? No, pero sí que hay replanteamientos y redefiniciones que creo que hay que estar muy atentos, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a entrar en el último bloque de la sesión de hoy. ¿Vale? Vamos a comenzar con Manuel Ramón y nos gustaría profundizar sobre la aplicación de la inteligencia artificial como herramienta estratégica dentro del despacho, así como su aplicación para la mejora de la productividad y de la rentabilidad. ¿Qué nos puede decir? Buen tema, buen tema. A ver, mira, yo lo que estamos conociendo hoy, usando la mayor parte de todos, es ChatGPT, ¿no? Como decía Pablo. Entonces, nosotros vamos a una web y ahí le hacemos preguntas y tenemos respuestas. Y eso, pues, en nuestro sector, pues tiene una utilidad relativa para ciertos procesos, ciertos momentos, pero no es realmente nuestro día a día. Quizás si estás en marketing y te dedicas a hacer copies, pues es el 99% de tu trabajo o el 80%, ¿no? En nuestro caso no es así. Pero es que la inteligencia artificial no son solo chatbots, ¿vale? O sea, podríamos distinguir pues la parte de inteligencia artificial en cuanto a un chatbot, que es esta, la parte que lo podrás ver incluso como un avatar o nuevos sistemas, ¿vale? Pero yo creo que la inteligencia artificial que interesa en los despachos es la inteligencia artificial para la automatización de procesos. La automatización de procesos, como puede ser el escaneo de las facturas, el contabilizarlas, como puede ser el descargar los datos fiscales, hacer un chequeo, como puede ser revisar una contabilidad y que un agente llame por teléfono a tu cliente y le diga, veo que en la 555 me faltan estas facturas. O sea, la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas. El tema es que para llevar a la práctica estos procesos, todavía la tecnología es algo complicada para nosotros. Quiero decir, o sea, para el asesor en sí y el trabajador de una asesoría, implantar estas herramientas, así que es lo que lleva en mente, pues le es difícil, ¿vale? Sin duda esto va a ir cada vez haciéndose más sencillo.
También os digo que aunque sea difícil, es factible. O sea, hay herramientas ofimáticas que combinan con inteligencia artificial y que se pueden desarrollar esos procesos. Ahora, debes de tener una persona al menos en el despacho con ciertos conocimientos o cierta inquietud informática y que le dedique tiempo. O bien acudir a empresas que estén realizando estos procesos. Porque yo creo que la inteligencia artificial triunfará en los despachos cuando realmente la estemos afectando a nuestros procesos críticos, ¿vale? Que en su parte ha empezado Pablo diciendo, o sea, las personas a veces somos un poco robóticas, ¿no? Y él ha dicho, si estás haciendo algo robótico, eso es lo que hay que automatizar. Bueno, pues en un despacho hay mucha gestión, ¿vale? Y la gestión es muy automatizable. Entonces, lo que yo quiero decir es, lo primero es, existe una inteligencia artificial que se puede consumir aparte de este chatbot, ¿vale? Que es la que realmente va a penetrar en nuestros negocios, que es accesible a día de hoy, pero que es más complicado que usar ChatGPT, por lo cual no es para el 99% de los que estamos aquí, sino a lo mejor para el 5% o para lo que sea, y si no, se debería externalizar. Pero también el mensaje es, cada día salen más herramientas y es más sencillo de aplicar esto. Entonces, mi mensaje para mí es, el 30 de noviembre, ChatGPT cumple 2 años. Pensar en esto como un bebé. Un niño de 2 años todavía no sabe hacer muchas cosas, ¿vale? Pero haceros amigo de ese niño ahora que tiene 2 años. No esperar a que tenga 12 ni 15, porque ya no os va a hacer caso. Ahora va a estar jugando con vosotros. Es el momento de aprender, es el momento de empezar a tocar. Oye, es que todavía no me sirve para todo lo que quiero. Da igual, es que tiene 2 años. Y es precisamente lo que tú necesitas, es empezar así también, empezar un poquito más flojo. Entonces el mensaje para mí es ese. Automatización de procesos, creo, por inteligencia artificial, creo que es nuestro objetivo, creo que es lo que realmente deseamos todos y hay que empezar cuanto antes, es el mensaje que podría transmitir. Muy bien, muchas gracias. Ignacio y Pablo. Completamente de acuerdo con Manolo. Es decir, es que no podemos dejarlo. Yo creo que, aunque seamos un despacho muy pequeño, de 2 o 3 personas, yo creo que incluso con más razón, porque tú imagínate que tienes un despacho con 2 personas y una de ellas dice, yo sociedades no hago, o yo no hago IVA. Entonces, ¿quién lo hace? Si no lo hace nadie, ¿no? Si somos 2. Con más razón, si son pocas personas, debemos, quien sea, una de las 2, tomar un poco de relación con estas herramientas, porque ya os digo, es que van a ser parte de la profesión. Entonces, si nadie se anima a hacerlo, pues al final una persona que sí que lo haga sustituirá a ese despacho, porque imaginad que hay alguien haciendo las cosas 10 veces más rápido que vosotros. Es que no se puede competir. Bueno, yo llevo unos 12 años siguiendo y analizando puntualmente las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística ofrece específicamente el sector de teneduría de libros, pues como lo titula, del sector como tal. Todos los datos los analizo por todas las vertientes. Este año me he encontrado con un dato que me hizo caer de la silla directamente, y es despachos de 2 a 250 empleados, dejo los pequeñitos y los más grandes, ¿no? De 2 a 250, en los últimos 5 años su productividad bruta, con el IPC incluido, es del 15%. O sea, la productividad de los despachos, os lo enseño, es productividad entendida por facturación dividido por número de gente ocupada, asalariados más autónomos. Divides, te da una cifra de ingresos por el empleado y lo comparas al cabo de 5 años. El diferencial con el IPC metido es del 15%. Dice, ¿alguien nos está engañando aquí? Porque el 15% es cero, con el IPC y todo esto. ¿Qué está pasando aquí? A ver, otro dato. ¿Podéis ir a vuestras cuentas de resultados y mirar cuánto gastáis / invertís en digitalización hace 5 años y ahora? Supongamos que fuera más o menos lo mismo, que no lo es. Pero supongamos, lo que sí es cierto es que en el despacho por la puerta han entrado, y lo tengo más o menos calculado, a hacer el inventario vosotros, que para llevar a término vuestra tarea, entre 15 y 20 herramientas las estáis utilizando todos los días.
de todo tipo, RPs, Office, firma digital, conciliación bancaria, apps, add-ons, ¿vale? De media entre 15 y 20. Y dice, Ignasi, aquí está pasando algo. Alguien me está engañando porque estoy metiendo aquí herramientas por un tubo, que se dice, y en cambio la productividad es cero. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, este es un espejo que se estudia. Hay una teoría de una universidad americana que incluso llega a afirmar de manera provocativa que la digitalización nos engaña. ¿Eso quiere decir que no tenemos que invertir en digitalización? No. Hay que invertir. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Mirad, la única respuesta que he encontrado es un símil que he encontrado yo con el mundo de la automoción. Todos tenemos coche, algunos lo tenemos comprado hace poco, con todo de herramientas incorporadas. El coche hoy por hoy ya te dice si puedes adelantar o no por la izquierda, se enciende un pilotito, si pretendes te bloquea incluso hasta el volante. Tienes un navegador que te dice eficazmente la mejor ruta, incluso con inteligencia artificial, de si hay densidad de etcétera, obra, etcétera, ¿vale? Tengo la posibilidad de conducción autónoma, pongo la velocidad y él circula y tal. En Estados Unidos, en Tesla, por $3.000 te compras un upgrade del navegador y te hace ya los adelantamientos de manera autónoma al coche, ¿vale? Porque ya lo puede hacer, etcétera. Te aparca solo. Ir incorporando toda la tecnología que queráis. Esto sería lo más comparable a todos esos robots, robotitos y robotetes que vamos incorporando en el despacho. ¿La productividad del conductor de un coche ha aumentado en estos 5 años? Con toda esta tecnología que digo, no ha aumentado la productividad. Tú todavía tienes que sentarte al volante y un viaje en Madrid-Barcelona pues son 6 horas y estás ahí 6 horas. Es cierto que estas 6 horas son más cortas y con menos errores, porque no tienes que ir mirando un mapa, por ejemplo, sino que ya el coche te conduce. Pero el incremento de productividad después de haber digitalizado el coche a este nivel, ¿cuál ha sido? De ese 15% que hablábamos. Bueno, Ignasi, ¿y dónde está la respuesta? Pues mira, la respuesta la tenemos aquí delante. ¿Qué ha hecho Tesla con los coches autónomos? Coche autónomo es un coche sin conductor en la cual una cosa virtual que se llama gemelo digital se pone en el lugar del conductor y es capaz de leer e interactuar con todos estos dispositivos que lleva el coche. Y dice, y ahora parte y yo voy a llevar el coche. Y automáticamente este conductor multiplica por 100, de un día para otro, multiplica al 100% su productividad, porque se sienta al lado y duerme, ve YouTube, estudia, hace formularios o lo que sea. De un día para otro, ¡pum!, no ha sido progresivo, ha sido de golpe. Prueba de ello en San Francisco, ¿cuántos coches, cuántos taxis sin conductor ya hay? Más de 1.500 allá. Y esto nadie lo vio venir. Entonces, en los despachos, yo pienso que algo así va a aparecer. Algo así. No estoy aventurándome y estoy mirando de reojo lo que pasa. ¿Por qué? Porque en los despachos tenemos un coche con muchos motorcitos, con muchas cosas que son absolutamente programables, estandarizables, procedimentadas, muchas de ellas. Con lo cual, el día que alguien me ponga un robotito ahí, ya tiene nombre, esto se llama un gemelo digital, que se apoyará en los agentes digitales, en los RPAs, en los RPs, y dirá, aparta, y esto lo voy a hacer yo. Y este de gemelo digital verá un WhatsApp de un cliente que le pide no sé qué, mirará el CRM, disparará la nómina, sacará el resultado. Al principio te pedirá que valides tú el IVA o la nómina, pero después de muchos meses y viendo el patrón de comportamiento que la inteligencia artificial será capaz de sacar, dirá, esto es normal y ya no te va a preguntar, disparará contra la administración, disparará contra el cliente y disparará contra la administración para que haga la factura. ¿Y qué hacemos con las personas? Yo estoy viendo esto, no es para asustarnos, pero yo creo que el momento es importante, podemos debatirlo mucho más. Yo en mi época, en mi momento profesional y existencial, me estoy dedicando a mirar en ese laboratorio y en ese microscopio qué está pasando, pero a mí en este punto, claro, puedo salir de aquí corriendo y me voy a tocar la guitarra más bella. O puedo decir, aquí esto también, una vez más, puede ser una fuente de oportunidades y el que sea más rápido, más empresario, más habilidoso, pues seguro que puede pescar grandes oportunidades. Por el medio, pues habrá que hacer muchas cosas en procesos, en datos, en RPs, en formación, en talento, en personas,
por supuesto que sí, esto no va a funcionar de manera desasistida, pero claro, el horizonte a mí me gustaría ahora congelar la imagen y ver de qué vamos a hablar dentro de 2 años, y solamente tengo que decir que hace 2 años no hablábamos de inteligencia artificial, y nada, que tengan mucha suerte y muchos éxitos. Bueno, hemos empezado hablando de retos y amenazas, me quedo con el mensaje de que se generan oportunidades también. Seguro. Oportunidades precisamente para esos despachos más pequeños, ¿no? Que van a poder hacer más cosas. Bien, terminamos. Sí que me gustaría, Manuel y Pablo, un par de frases a modo de capitalizar. Si puede ser en sentido positivo y optimista, pues espero que muchísimo mejor. ¿Voy y cierras tú? ¿Eh? ¿Voy y cierras tú? ¿Vale? Dices tú, Voy yo y cierras Sí. Bueno, yo soy optimista. O sea, la inteligencia artificial nos va a permitir hacer más con menos. Y que la profesión no sea todo repetitivo, que nos dediquemos a hacer lo que realmente nos gusta hacer. Eso es un mantra que tenemos, pero es verdad. O sea, si yo puedo conseguir que algo automático me haga mis tareas más repetitivas, pues al final mi profesión es más bonita. Yo creo que el tema que comentaba Ignasi de los contables. Oye, es que igual nadie se quiere meter a ser contable porque, claro, para estar picando datos, Es un rollo. claro, es un rollo. Entonces, así hacemos más atractiva la profesión para nosotros y para los que vengan, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje esperanzador, que podemos utilizarla para nuestro beneficio, y lo que hay que hacer, en mi opinión, es responsabilizarse de la implantación. Es decir, esto no es algo que tengamos que decir que lo haga un RP o que lo haga un trabajador. Nosotros, como dueños del despacho, nos tenemos que involucrar, ¿no? En mi opinión. Y desde luego, desde la EDAF estamos aquí para todos vosotros, los que queráis, para hablaros de las herramientas que sean y para daros todo el soporte. Y para mí es una oportunidad para hacernos más productivos. Eso es la inteligencia artificial. Fantástico. Manu Robot. Pues nada, a ver, lo que está claro que es una oportunidad, yo lo comparto porque es a lo que me dedico hoy. O sea, yo me dedico a implantar herramientas de inteligencia artificial para aumentar la productividad en empresas, ¿no? Llamemos despachos, ¿vale? A veces el tema de despachos se complica las herramientas de productividad porque pues no es lo mismo ir a una empresa con un departamento de administración de 100 personas y coger un proceso específico de atención al cliente, pues que ir a ese despacho de 2 personas, porque la rentabilidad o el ROI es bastante distinto porque implica mucho esfuerzo compartido en esa automatización, pero sin embargo, pues el ROI va a ser mucho más elevado cuantas más personas hayan, ¿no? Pero en definitiva lo que está claro es que aparte de ser una oportunidad, yo creo que se va a convertir en una necesidad. Entonces, lo que se debe hacer, como he dicho antes, es empezar cuanto antes. Y yo intento mirar las empresas siempre. Yo creo que esto lo dije en una charla hace poco y decía, mira, yo como gerente de un despacho, yo paso por todas las mesas, ¿no? De hecho, la renta, la contabilidad, nóminas, tal, pero el momento que tengo que gerenciar o resumir un poco qué debo de hacer yo como gerente, yo me digo, mira, yo tengo que intentar crear satisfacción en mis clientes y ser más productivo. Esas son las 2 preguntas que me hago cada día. Cómo crear mayor satisfacción en mis clientes y cómo ser más productivo. Para ambas me va a ayudar la inteligencia artificial. Entonces lo veo como algo estratégico y mi recomendación, como he dicho, es adoptarlo ahora que es un niño. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Y si queréis ver inteligencia artificial en vivo, visitarnos en el stand de Sellid. Tenemos también jamón, queso y mojitos. O sea, que Con eso nos vaya. faltar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno.